Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos todos aquellos que nos siguen por las distintas redes sociales en la celebración de la Eucaristía diaria. Esta Eucaristía la celebramos en acción de gracias y por las intenciones de Lady Diana Ochoa en su cumpleaños. Ofrece su esposo e hijos. Pidámosle al buen Dios y a la Santísima Virgen María que derramen todas sus gracias y bendiciones en la vida de nuestra hermana Lady Diana. Hermanos, hacemos memoria en la liturgia de la Iglesia hoy de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, Virgen y patrona de los ancianos. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona que el Señor te ha preparado desde la eternidad. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que estemos en Dios nuestro Padre, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para participar dignamente de estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos a ejemplo suyo servir a Cristo en el prójimo para ser testimonios de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En nombre del Señor Jesucristo les mandamos, hermanos, que se aparten de todo hermano que lleva una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros. Ya saben ustedes cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que el mismo Señor de la paz les dé la paz, siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos ustedes. El saludo va de mi mano. Pablo, esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo respondiendo: dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y de crueldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con todo esto atestiguan en su contra, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo importante en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses que hemos proclamado en el día de hoy. Y eso que me parece a mí importante a la luz de este texto es que un verdadero cristiano, para hacerlo, tiene que aprender a vivir acorde a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios ha sido manifiesta a nosotros, revelada a todos en la persona de Cristo Jesús. Todo cristiano tiene que aprender a imitar a Jesús,
y a imitar a todos aquellos hermanos nuestros que se han esforzado por vivir y llevar a plenitud en su propia vida el compromiso con la palabra, encarnando esa palabra en su existencia, dando razón de ella con sus propias acciones y con la totalidad de la vida. Y es lo que pide Pablo a los tesalonicenses, que aprendan a ser hombres de testimonio, y para ello necesitan imitar el ejemplo que se les ha entregado primeramente por el apóstol, en segundo lugar por todos aquellos discípulos de Cristo que fieles al Evangelio dan un testimonio de él, y diríamos en última instancia, imitadores no solo de un apóstol o de un discípulo, sino sobre todo imitadores de Jesucristo el Señor. Es al interior de la comunidad cristiana donde nosotros, con nuestro compromiso frente al mundo, frente a la sociedad, frente a la vida misma, tenemos que aprender a dar un testimonio, a esforzarnos con nuestro trabajo, de tal manera que esas acciones y ese obrar día a día no se conviertan, diríamos así, en una actitud negativa, en una actitud contraria a la voluntad de Dios, de tal manera que nadie pueda denigrar de nosotros por el testimonio, por la manera como vivimos la experiencia de la fe, por la manera como nos comportamos en el contexto de nuestras relaciones de unos y otros, y especialmente que nadie denigre de nosotros porque nos esforzamos en vivir diligentemente la experiencia de Cristo en todos los espacios y en todos los ambientes de nuestra vida. Pablo tiene muy claro todo esto y por eso se esfuerza en pedirle a los habitantes de Tesalónica que aprendan ellos a vivir esta experiencia de la palabra consecuentemente, trabajando con diligencia, no solamente en el orden de la vida espiritual, sino también en el orden de la vida material y social, de tal manera que el pan que reciban, que coman, no sea un pan que se le da de balde o que sea un pan que se recibe sin haberlo ganado o merecido. Es interesante ver cómo aquí San Pablo nos está mostrando que un verdadero cristiano que ha entendido la palabra y el compromiso con la misma es un hombre operoso, es un hombre diligente, es un hombre que se esfuerza desde su día a día en el compromiso diario de vivir la experiencia del Evangelio, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida de oración, ya sea en la vida de descanso, en todos los ambientes donde el cristiano se encuentre y donde el discípulo de Cristo se halle, debe ser de verdad un testimonio vivo y coherente de la fe, de la palabra y por lo tanto del amor de Dios. Para lograrlo se necesita estar en esa comunión y en esa gracia que el Señor Jesús nos regala día a día. Ya en el Evangelio de San Mateo nos encontramos con los dos últimos ayes que Jesús pronunció contra los escribas y fariseos hipócritas, con los cuales ha tenido Jesús divergencias, y unas divergencias que han surgido ciertamente, como lo hemos escuchado, a través de la palabra por la falta de coherencia de lo que enseñan y dicen y aquello que viven personalmente este grupo de escribas y fariseos. No hay una actitud de consecuencialidad, no hay coherencia entre lo que enseñan y proclaman y la vida que lleva. Y por eso los trata Jesús con dureza, con fuerza y sobre todo diríamos que las palabras más duras que encontramos de parte de Jesús hacia alguien o hacia un grupo de personas es precisamente estas que van dirigidas contra quienes se creían
los maestros del pueblo de Israel en lo concerniente a la palabra, a la ley de Moisés y a la voluntad divina. Pero están supremamente lejos de vivir eso que proclaman y enseñan. Y no solamente que proclaman y enseñan, sino que obligan a cumplir a otros, así ellos no lo hagan. Y por eso Jesús se toma el cuidado de llamarlos con toda claridad y sensatez, como lo muestra la primera antítesis o el primer ay del día de hoy: sepulcros blanqueados. Y ya nosotros sabemos lo que es un sepulcro. Por fuera tiene muy buena apariencia, se ven hermosos, están todo ordenado y supremamente cuidado. Pero por dentro hay podredumbre, hay ruina, hay miseria, hay muerte. Y así Jesús se refiere a ellos, para indicarnos nuevamente Jesús, en consecuencia con las palabras que escuchamos también ayer, entre esa oposición o contrariedad entre lo externo y lo interior. Hoy Jesús les está llamando sepulcros blanqueados. ¿Y eso qué significa? Significa por fuera están bien, todo está en orden, armoniosamente bien puesto, pero por dentro, allá en el corazón de estos hombres, hay miseria, hay maldad, hay podredumbre. Y es interesante darnos cuenta cómo, a la luz de esta primera antítesis o hay que aparece en el Evangelio de Mateo hoy, el Señor nos quiere decir, hay que buscar primero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Debemos estar primero bien con Dios antes que estar bien con los hombres. A estos hipócritas, fariseos y letrados les gustaba y querían ante todo que la gente viera que todo estaba en orden, externamente hablando. Pero por dentro, allá en lo más profundo de su corazón, en su interior, no había sino falsedad, hipocresía y herrumbre. Y la segunda antítesis: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos. Y lo hacen ciertamente con aras a que su culpa no sea ciertamente tenida en cuenta, en aras de rebajar la culpabilidad que tienen ciertamente frente a la muerte de los profetas. Esa muerte de los profetas que fue dada por sus antepasados y que cortaron la trama y la vida ciertamente de quienes eran enviados por Dios, eran portavoces de la voluntad divina para llevar al pueblo a una toma de conciencia de la necesidad de un cambio, porque no estaban andando acorde a la voluntad de Dios. Y estos hipócritas y fariseos se excusan y se lavan las manos de cierta manera con estas palabras: si nosotros hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habíamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Y tienen más culpa estos que quienes realmente cometieron el crimen de asesinar directamente a los profetas de Dios. Entonces es importante cómo el Señor nos pide, a través de estos ejemplos, pureza de corazón, sensatez de espíritu y sobre todo una conciencia clara y convencida de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer como respuesta a la palabra, a la luz de nuestra fe y por lo tanto de esa experiencia de amor que nos llega a nosotros en la persona de Jesucristo el Señor. Pidámosle al Señor que a través de esta escucha de la palabra, nuestra vida, nuestros corazones y nuestro espíritu entre por la senda de la purificación, tomando conciencia de que todos estamos necesitados de esa misericordia, estamos necesitados de nuestra reconciliación con Dios
y con nuestros hermanos. No nos quedemos en las apariencias engañan, y lo más grave es que nos podemos engañar a nosotros mismos. Pues bien, la palabra de Dios nos interpela directamente, descubre nuestra sensatez o insensatez y nos hace sentir de verdad si somos realmente coherentes a la luz de nuestra fe de cara a la palabra o si no lo somos. Entonces es importante cómo estos textos que hemos escuchado en estos últimos días quieren confrontarnos a todos y cada uno de nosotros para que tomemos frente a la palabra una actitud sincera, sensata, transparente, nítida y sobre todo con una gran responsabilidad, necesitado siempre del amor misericordioso de Dios. Pero dispongámonos para recibir ese amor. Y ese amor se recibe realmente cuando nosotros nos purificamos a la luz de la palabra, reconociendo nuestras miserias y nuestros pecados e implorando el perdón de ellos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo el Señor en su Iglesia. Que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia de vida nueva que el Señor Dios nos regala a través de Jesucristo su Hijo y que nos proporciona la Iglesia día a día a través de la liturgia y de una manera muy particular en los sacramentos y concretamente el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo,
Celebremos la grandeza de tus designios. En ello recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra de los dones reservados para el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y oramos de manera especial en esta Eucaristía por la vida, las intenciones de Lady Diana Ochoa, que eleva su acción de gracias por su cumpleaños, según la intención de su esposo e hijos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida.
Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Que llega el esposo, salid a recibir a Cristo Señor. Oremos, alimentados con el sacramento de salvación. Te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet y Vars, seamos un día partícipes de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella de la mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces virgen para siempre. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Una buena noche para todos en el Señor.